Bueno, a ver. No sé si Marco me contestó. No busqué esto porque me puse a firmar. ¿Todos esos ruidos se escuchan? ¿Ruidos de fondo? ¿Como golpes? No. No, bueno, se escuchan unas corridas que son los gatos que se están corriendo uno a otro. De una manera que, menos mal que estoy sentada en una silla sin moverme, porque si no me van a desnucar. Bueno, ahí le estoy pidiendo el programa a Marco, a ver si lo tiene a mano. Y listo. Vemos si contesta y así lo vemos. Bueno, entonces, la contratación con empresas de servicios eventuales requiere, primero, que justamente como su nombre lo indica, esta proveedora de mano de obra, esta empresa proveedora de mano de obra, sea habilitada como empresa de servicios eventuales por el Ministerio de Trabajo. Y este decreto, el 1694, entonces va a regular cuáles son esos requisitos para que la habiliten y cuál es el funcionamiento de esas empresas. Por supuesto, tiene que ser una persona jurídica, ¿no? Una empresa de servicios eventuales no puede ser una unipersonal, ¿sí? Y fundamentalmente tiene que dar una caución o una garantía permitir, para asegurar su funcionamiento. Y la segunda exigencia es que verdaderamente se configuren esos supuestos de necesidad eventual de los que habla el artículo 99, que son esos servicios extraordinarios, ¿sí? Al giro empresario, o cuando haya necesidades transitorias del giro de la empresa, y que en realidad no puede preverse un plazo cierto de finalización, ¿no? Porque si no uno podría recurrir a un contrato a plazo fijo. Pero de todas maneras tienen que tener bien clara la diferencia, porque aun cuando la causal que habilita la contratación es la misma en el 99 y en el 29, en el 99 el empleador es un sujeto común, es una relación de sujeto común del derecho del trabajo, es un trabajador y un empleador. El empleador directamente lo contrata como trabajador eventual, pero lo registra en sus libros como empleado propio. Mientras que en el 29, el empleador contrata a una empresa, hay un contrato, una relación comercial con una empresa para que le envíe a un empleado de ella, un empleado permanente de prestación discontinua de la empresa de servicios eventuales que viene a prestar servicios a este que llamamos empresario principal. Cuando vean el decreto van a ver que el artículo 6 permite que además de estas situaciones extraordinarias a las que hace referencia el 99, permite otras situaciones que son fundamentalmente para cubrir ausencias como licencias o suspensiones, donde no hay una certeza de finalización. Para lo que no se puede contratar un personal eventual, porque eso está sí vedado, es para reemplazar personal durante los periodos en que se realiza una huelga. Y esto es así porque la huelga tiene sentido cuando causa un daño, no un daño material de romperme la fábrica, ¿no? Esto es un ilícito. Pero un tipo de daño la huelga causa, aunque sea pacífica, que es
la falta de producción durante un periodo determinado. Entonces, eso está íncito en el concepto de huelga, en la abstención de prestar tareas. Por lo tanto, si facultamos al empleador a sustituir a ese personal en huelga por personal contratado a través de una empresa de servicios eventuales, no se generaría el daño y este personal podría seguir haciendo huelga toda la vida, porque yo total no pago salarios, ¿sí? Es propio de la huelga el no pago de salarios, porque el trabajador se abstiene de poner a disposición del empleador su capacidad laborativa, ¿sí? Entonces no genera derecho al salario. Distinto es que después acuerden que se lo vamos a pagar, pero digamos, si no se acuerda eso y no se reclama judicialmente, el empleador no paga los días de huelga. Con lo cual, ahorra los días de huelga y eso lo asigna para contratar personal eventual. Con lo cual, la huelga no tendría sentido. ¿Se entiende la razón? Por eso es que durante medidas de acción directa, el empleador no puede recurrir a la contratación de personal eventual. Es la única prohibición de necesidad transitoria que no se admite para este tipo de contratación. Entonces, otro mensaje. Bueno, entonces, este personal discontinuo que presta servicios en este empresario principal va a tener el mismo trato que tiene cualquier empleado de su explotación. Esto quiere decir que se le va a reconocer el mismo nivel salarial que tiene su propio personal, inclusive si es más alto que la propia escala salarial del convenio colectivo que los rige. Por supuesto que se les aplica el convenio colectivo que rige en esta empresa en la cual están asignados. Tiene los mismos beneficios que se le otorga a ese personal, tiene la misma representación gremial. ¿Qué más tiene? A ver que resulte interesante. La misma responsabilidad que cualquier personal de esta empresa, es decir, se le van a aplicar las mismas normas. Fuera de esto, como no puede este personal eventual permanecer, ¿sí? en este empleo eternamente y puede ser desasignado, ¿sí? por la empresa de servicios eventuales en cualquier momento, que por supuesto va a tener luego que asignarle un nuevo objetivo. Ahora, para ese nuevo objetivo, ¿sí? La ley fija un plazo que es más interesante en el nuevo decreto, que es de 45 días entre un objetivo y otro, o con un máximo de 90 días, contado desde la primera asignación, ¿no? Que es el periodo en el cual este trabajador no va a trabajar y por lo tanto no va a cobrar salarios. De modo tal que si vencidos los 45 días, el empleador no le otorga una nueva asignación, ese trabajador va a intimar a que se le asigne un objetivo bajo apercibimiento de considerarse despedido y, en caso que no se le asigne, se va a considerar despedido y reclamar las indemnizaciones que correspondan. Ese nuevo destino que le otorgue su empleador puede ser de la misma naturaleza o del mismo convenio colectivo que tenía anteriormente o puede ser otra actividad. Es decir, esto no encuadraría, si quieren, en un artículo 66, la modificación de tareas, o sea, si es personal administrativo genérico, es genérico.
Y si primero me contrataron para ser la secretaria bilingüe y después me contratan para ser una, no sé, asistente de archivo, digamos que encuadra dentro del personal administrativo, entonces no podría negarse a la nueva asignación porque no le gusta la categoría profesional específica, sino que es a la genérica propia del convenio colectivo donde vaya a desempeñarse. Por otro lado, también puede cambiarse el régimen de jornada, ¿sí? Que tampoco la tiene asegurada. Lo que sí no puede hacer, o lo que no está obligado a aceptar este trabajador, es un trabajo nocturno, ¿sí? O a tiempo total o parcial, cuando no lo hubiera aceptado antes. Es decir, la empresa de servicios eventuales debiera notificarle como condición, por ejemplo, que su asignación puede ser tanto de contrato parcial como de tiempo total. Y si no lo dijo, ¿sí? Si no lo aceptó el trabajador, no puede después objetar que un contrato fue parcial y después es total. Esto lo remarco porque la condición de la contratación originaria es muy importante y determina después cuáles las futuras modificaciones que puede tener. Y hay otra, cuando pueden terminar los dos. Y hay otra cuestión que es muy relevante, que es el lugar de prestación de las tareas. Y acá es donde rige ese famoso 30 kilómetros, y que todos hablan y no saben de dónde sale, ¿no? Y que no tiene necesaria conexión con un jus variandi, sino que sale de este decreto, que permite que el lugar de prestación de tareas pueda variar, pero siempre dentro del, y puede variar porque es lo típico, ¿no?, de esta contratación, pero que se respete el radio de los 30 kilómetros del domicilio del trabajador. Ahora, supongamos que el trabajador quiera realmente el trabajo, no hay un obstáculo, ¿sí?, en la aceptación, si lo mandan a 35 kilómetros. Pero digamos que si no necesita esa asignación, podría decir, bueno, prefiero no aceptar este objetivo porque no me interesa ir a este lugar a trabajar, y no pasa nada. Podría simplemente negarse y pedir que se le asigne un objetivo dentro de los 30 kilómetros. En cuyo caso, si el empleador no se lo asigna y venció el plazo de los 45 días, ahí sí va a tener que considerarse despedido, ¿sí?, e iniciar las acciones judiciales por el pago de la indemnización. En cambio, si la empresa le da un nuevo destino, y el trabajador no se opone, tiene la obligación, ¿sí?, de presentarse a tomar tareas, y si no lo hace, la empresa lo va a intimar a que en 48 horas se presente en esa nueva asignación, también bajo apercibimiento de denunciar el contrato de trabajo, acá en los términos de un artículo que todavía no conocen, pero es el 244. Hay otro tema que es muy importante respecto, bueno, lo vemos acá en el 29 bis. Entonces, en el 29 bis, lo que hace la norma es establecer directamente la solidaridad, no ya la responsabilidad directa como el primer caso de interposición del que habla el 29, ¿sí?, donde que recibía al trabajador pasaba a ser empleador directo. Acá reconoce que hubo un contrato con una empresa de servicios eventuales, regular, tenía mi necesidad extraordinaria, etc. Con lo cual, sí, lo que aparece es la solidaridad
de todas las obligaciones laborales y también de las destinadas a la seguridad social, respecto de cualquier reclamo, ¿sí?, que puede iniciar un trabajador dependiente de la empresa de servicios eventuales. La reglamentación, ¿sí?, preveía como, para no hacer un uso abusivo de esta posibilidad de contratación, que el convenio colectivo de cada actividad establezca una suerte de cupo de personal eventual que podía ser el máximo que pudieran contratar cada empresa de cada actividad, pero que, digamos, todavía no se puso en práctica, pese a que la norma es del 2006, es como que los convenios colectivos no se ayornaron, con lo cual no hay un límite. Cuando lean la norma van a ver que puede haber un límite, pero en la práctica, salvo que un convenio colectivo lo haya pactado específicamente, yo diría que en términos generales no lo pactó ningún convenio. Pero sí hay una cuestión muy interesante que tiene que ver con respecto a la solvencia, porque a esto se refiere el tema en realidad, ¿no? O sea, ustedes entienden que una empresa de servicios eventuales, al no ser un establecimiento productivo, tiene poca garantía de pago, ¿no? Entonces, por esto es que la ley dice, bueno, yo lo permito, pero al menos garanticemos el crédito del trabajador con alguien que tiene un establecimiento productivo. Porque entonces, si yo quiero trabar un embargo para que me reconozcan una deuda sobre una empresa de servicios eventuales, voy a tener escritorios, sillas y con suerte computadoras. Pero no mucho más que eso. Entonces, no va a ser suficiente para pagar mis deudas. Por eso es que trato de que haya una empresa que tenga un establecimiento, ¿sí? Este es Marco, disculpen. Que pueda hacerse cargo de esta obligación. Y lo hace en defecto de la empresa de servicios eventuales, porque si, por ejemplo, ustedes contratan a Manpower, que es una empresa reconocida mundialmente, y que tiene miles de empleados, Manpower va a honrar su deuda. Entonces, frente a un reclamo de este trabajador eventual, ¿sí?, va a proceder al pago. Pero si reclaman a una que, pese a las garantías que le pide el Ministerio de Trabajo, no tiene más que esa garantía, seguramente no va a poder asumir el pago. Y por eso es que la solidaridad viene como a poner en práctica este principio protectorio de los créditos del trabajador. Entonces, esto que me olvidaba decirles que es importante es que pasa en general respecto de los salarios, porque respecto de la seguridad social, empresario principal, o empresa usuaria, que es como la llamamos técnicamente, la empresa usuaria de los servicios de este trabajador, tiene que actuar como agente de retención. Y además, en su libro de sueldos, tiene que dejar separada una parte donde va a registrar a este personal eventual y va a hacer las retenciones con destino a la seguridad social. Y después las va a deducir de la factura que tenga que pagarle a la empresa de servicios eventuales por los servicios. Entonces, digamos que la responsabilidad solidaria respecto de la seguridad social está como bastante cubierta, ¿sí? Digamos que hay está legalmente autorizada a hacer la retención
y si no hace la retención, la usuaria, bueno, entonces va a ser obligada directa por las obligaciones omitidas. Pero a la seguridad social, la que le ingresa los fondos en forma directa es la empresa usuaria y no el empleador, ¿sí? Empleador, empresa de servicios eventuales. Bueno, esto es respecto de el artículo 29. Entonces, hay una diferencia entre el artículo 29 y el artículo 30, que es el que vamos a ver ahora, que es el que regula también una cuestión solidaria, pero en los casos que hay subcontratación o delegación. Entonces, para que quede claro, el 29 regula un caso en el que una empresa manda a sus empleados a prestar servicios en otra empresa, en otra estructura empresarial, y esta empresa que los recibe los dirige y los manda como si fuesen sus propios empleados. Si ustedes van y lo ven, en la práctica no se dan cuenta quién es empleado directo de esta empresa usuaria y quién es empleado enviado por una empresa de servicios eventuales. En cambio, el artículo 30 regula un caso diferente que consiste en que una empresa manda a uno o más trabajadores a otra empresa, no para incorporarlos a su organización, no para que los mande, para que los dirija, sino para que realicen un trabajo concreto o presten un servicio específico que pactaron las dos empresas. Es decir, en el 29 uno habla de trabajadores individualmente enviados a una empresa, ¿sí? Para cubrir una necesidad, ¿sí? Temporaria. Mientras que en el 30 lo que contrata es la realización de un servicio o la realización de la prestación de un servicio, mejor dicho, o la realización de una obra que una empresa le contrató a otra, ¿sí? De manera que los dependientes de esta empresa actúan dentro del marco de una organización. Y la otra empresa no recibe el producto de un trabajo personal, sino que lo que recibe es la realización de una obra. El objeto del contrato es la prestación de una tarea específica. Por ejemplo, la reparación de una maquinaria, la pintura del establecimiento, la realización de un servicio concreto, como por ejemplo la limpieza, la vigilancia, el mantenimiento de una máquina, ¿no? Entonces, lo único que tienen en común el 29 y el 30 es que los trabajadores de una empresa, que es la empleadora, se relacionan con otra empresa. Pero en el caso del 29, estos trabajadores que se los prestamos a la usuaria los manda, los dirige como si son propios, mientras que en el 30, estos trabajadores van a hacer su trabajo conforme se los ordenó su empleador. Y lo van a hacer en el destino de esta empresa que los contrató. ¿Se entiende la diferencia? Es diametralmente opuesta. No sé por qué los abogados cuando hacen una demanda reclaman la solidaridad por el 29, por el 29 bis, por el 30 y por el 31. Son como si me dijeran, vamos de vacaciones, sí, pero no íbamos a Uruguay, no, pero fuimos a Santa Fe y después pasamos por Corrientes y llegamos a Paraguay. Bueno, pero a ver, ¿a dónde íbamos? ¿No? Es esto. Son supuestos totalmente diferentes. Lo único que tienen en común es que un empleado de una empresa va a prestar servicios en otra.
pero ese servicio, el objeto de ese contrato es totalmente distinto. Uno lo hace para reemplazar a la secretaria porque la secretaria se enfermó. Y el otro lo hace porque se le contrató un servicio específico que la empresa decidió no realizar con su personal propio. Esta es la gran diferencia. Entonces, si ven a un empleado de una empresa de servicios eventuales prestando servicios en un establecimiento, no lo van a reconocer porque está vestido con su ropa, presta servicios en ese escritorio, se sienta, va a la cafetería, vuelve, o sea, lo manda a su jefe directo. En cambio, el otro seguramente va a estar con un uniforme donde diga quién es su empleador, va a reportar a su empleador, va a cumplir la tarea que le fue asignada, va a decir, fulanito, servicio de limpieza, ¿sí? Limpio Lux S.A. y yo soy Coca-Cola, ¿no? Está prestando servicios Limpio Lux de limpieza en Coca-Cola. Entonces, la única similitud que tiene el 29 y el 30 es esa, que ese trabajador presta servicios en un lugar que no es el de su empleador. Y además, que quien recibe el servicio va a ser solidariamente responsable en caso que su empleador no cumpla. Estamos hablando de 29 bis y 30. 29, primera parte. Cuando uno habla del 29, técnicamente habla de la primera parte del 29, que es el caso fraudulento, ¿no? El caso en que la ley dice, bueno, esto es tan grosero, ¿sí? Que contrataste por interpósita persona que perdí los cigarrillos. Te considero empleador directo porque no había ninguna razón para que contrates por intermedio de un tercero. Pero ya la segunda parte, los encontré. La tercera parte, perdón, del 29, abre el camino del 29 bis con las empresas de servicios eventuales. Bien, entonces, el artículo 30 establece dos supuestos, ¿sí? Uno es la cesión y el otro es la contratación. Es interesante porque la cesión nadie la ve. Todo el mundo la pasa por alto y llega a la contratación. Pero, a ver, ¿alguno tiene ahí la mano la ley de contrato de trabajo? Ahora lo busco. Así. Lo leí. Yo la tengo a mano. Bueno, a ver, lee el primer párrafo del artículo 30, que es bastante un artículo extenso. Pero el primer párrafo. Ok. Artículo 30, subcontratación y delegación, solidaridad. Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas del trabajo y los organismos de seguridad social. Ok. ¿Qué dijo? No me lo vuelvan a leer. Pero, ¿ven los dos supuestos que están contenidos en ese primer párrafo? Está mal escrito, que tiene el legislador, se supone que, dice la Corte, no se puede presumir la ignorancia del legislador en sus fallos para poner un manto de piedad. Pero tiene unos errores gramaticales que dificultan entender lo que dice la norma.
pero este primer párrafo dice, quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, coma, no va coma, va punto y coma, en realidad, ¿no? O, porque es el otro supuesto, es una o disyuntiva, es una cosa o la otra, ¿no? Entonces, primer supuesto es el que cede totalmente o parcialmente el establecimiento. Y el segundo es el que contrate o subcontrate trabajos o servicios que hacen a una forma que se abrevia ANEP. Eso anótenlo, ANEP, porque les va a solucionar la vida, ¿no? Que es ANEP, es actividad normal y específica propia. Entonces, los que ceden y los que contraten o subcontraten ANEP, no importa si el trabajo lo hacen fuera o dentro del establecimiento, tienen ambos, el que cede y el que contrate, tienen que exigir al contratista que cumplan las leyes laborales y de la seguridad social. Hasta ahí no hay muchas dudas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 29, el artículo 30, entiende entonces que hay empresas, hay una empresa principal, que de cualquier actividad me interesa, que puede tener la opción de ceder parte de su actividad o que no sea de su actividad, porque esta es la calificación del primer renglón, no habla de qué actividad, y a ellos les impone la solidaridad. Para verlo claro, cuando van a un supermercado grande, ¿sí? Al Jumbo, por ejemplo, y ven que antes de las cajas, que eso pasa en muchos supermercados, en Carrefour también, tienen una serie de locales, por ejemplo, venta de, no sé, veterinaria, la señora que hace arreglos de ropa, también hay locales de ópticas, ¿sí? Se dio parte del establecimiento habilitado a su nombre. El supermercado está habilitado a nombre de Carrefour, no de otro. Se dio el establecimiento habilitado a su nombre. Un comedor de planta, por ejemplo. No hay una habilitación de un restaurante en una empresa, ¿sí? Hay una autorización para funcionar, pero digamos que el inmueble sigue estando habilitado para esa planta, no está habilitado para el restaurante. Entonces, tratar de discutir si esa actividad es actividad normal y específica propia de la empresa para extenderle la solidaridad es un absurdo, porque ya tiene la responsabilidad por la cesión. Yo entiendo que ustedes no van a hacer una demanda, pero es interesante que lo entiendan también. Entonces, forzar muchas veces explicando cómo el mantenimiento es o no actividad principal, o de si fue una parte de una sesión, por ejemplo, si es que tenía una sección de mantenimiento y reparación en la empresa, ¿no? Es casi un absurdo, porque tanto en la sesión, que mucho no se utiliza como recurso, como en la subcontratación o en la contratación de ANEP, en ambos casos hay responsabilidad solidaria. Entonces, dos supuestos de la norma, la cesión y la contratación.
Y cuando habla de contratación o subcontratación. ¿Y esto por qué? Porque no hay un límite en hasta dónde yo voy fraccionando un proceso productivo. Por ejemplo, una sociedad inmobiliaria que contrata o que compra lotes, por ejemplo, y después decide construir, ¿no? Entonces contrata a una empresa constructora y la empresa constructora acepta esta contratación. Nadie le prohíbe que subcontrate y entonces contrata a otra empresa para que haga la excavación, ¿sí? Y que ponga los cimientos. Por ejemplo, hasta el armado del hormigón, ¿sí? Y después subcontrata a otra, ¿sí? Para que levante las paredes. Bueno, a ver, todos estos son contrataciones y subcontrataciones que igual van a ser responsables a este contratista principal, ¿sí? Que fue fraccionando la actividad a través de distintas contrataciones según cada contratista que fue necesario para la realización de la obra. Lo que les quiero decir con esto, por si no es claro el ejemplo, es que no se corta la responsabilidad en esa primera contratación. No es que la sociedad inmobiliaria solo contrató con la empresa constructora la excavación y ahí se acabó. Y después no le importa lo que pasó con la empresa, digamos, excavadora, si contrató con otros. No, no. El camino de la solidaridad sigue siempre. La sociedad inmobiliaria va a ser responsable por el que levantó la pared, solidariamente, ¿no? Y obviamente frente a un incumplimiento. Entonces, fuera del tema de la cesión, cuando vamos a traer solidaridad respecto de la ANEP, ¿sí? Tenemos que tener presente que esa solidaridad no se va a extender respecto de todas las actividades, sino solamente de aquellas actividades que hagan a lo que la jurisprudencia denominó, en definitiva, unidad técnica de ejecución. Y eso es lo que define qué es una ANEP, ¿sí? Y esto, ¿por qué es importante? Es importante porque surge de una reforma también a la norma, una reforma del año 76. Nunca la ley tuvo una definición de qué es actividad normal y específica propia de un establecimiento, ¿sí? Pero la redacción originaria incluía actividades secundarias o accesorias para extender la responsabilidad. Y cuando en el 76 se reforma la 2744, se borra estas actividades coadyuvantes o accesorias. Con lo cual hubo una discusión doctrinaria y jurisprudencial importante que sigue hasta la fecha, digamos, respecto al verdadero alcance. Entonces, hay una interpretación literal de la norma que dice, con lógica, si en el 76 borraron actividad accesoria o coadyuvante o actividad secundaria, quiere decir que no está más esa posibilidad. Entonces, con este criterio, yo digo que el servicio de mantenimiento o el servicio de limpieza es una actividad accesoria que no hace a que yo pueda fabricar platos, ¿no? Porque mi empresa se dedica a la fabricación de platos. Con lo cual, el servicio que contraté de mantenimiento
en nada hace a que yo pueda fabricar un plato. Si es que yo adhiero a esta concepción literal o forma de interpretación literal de la norma. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. Hay otros que tienen una interpretación más amplia, que dicen, bueno, en realidad, borraron accesoria o coadyuvante o secundaria, pero hay tareas que están tan insertas en el proceso productivo, son inherentes a este proceso, que no podría realizarse ese proceso productivo sin estas tareas. De alguna manera forman parte, ¿sí?, de la unidad técnica de ejecución, que es lo que dice el artículo 6, ¿sí? Y entonces, quienes tienen este criterio tienen una visión más amplia, de una interpretación amplia de qué es lo que permite que yo extienda la solidaridad. Y según qué juez les toque, y que en definitiva qué sala les toque, tendrán la solidaridad o no. Con la aclaración de que, en definitiva, en la mirada que hace un juez, justamente por esto que ya hablamos, el tema de ante la duda, yo estoy obligada a resolver en favor del trabajador. Si tengo una norma oscura, una norma que no entiendo bien cuál es el alcance, ¿cómo podría ser esta? Porque uno podría decir, miren, claramente, los servicios de mantenimiento, limpieza, vigilancia, comedor, no integran la actividad normal del establecimiento. Punto. Podría decirlo, y con esto se acabó el problema. Podría modificar el artículo 30, hacer una enumeración de las 5 cuestiones más conflictivas, ¿sí?, que llenan la jurisprudencia de todos los juzgados, ¿no? Y decir, miren, lo resuelvo. O sea, no me voy a fijar en cada caso concreto para tener jurisprudencia contradictoria. Porque esto es lo que, en definitiva, había un juez que se llamaba Guibur, que era miembro de la sala 3 de la Cámara, y que es además filósofo y es el director del Departamento de Filosofía de la Facultad de Derecho, y que en realidad, claro, lo hablaba desde la filosofía, ¿no? Y decía, los jueces resuelven al final con metacriterios, es decir, criterios que no tienen una, a ver, ¿cómo decirlo? No, son criterios que tiene el magistrado, pero que no sabe, muchas veces o no los tiene conscientes cuando resuelve, ¿no? Entonces dice, bueno, como yo tengo que resolver esto y tengo que resolver en favor de el trabajador, bueno, está bien, la electricidad, el servicio de mantenimiento de aire acondicionado, es una actividad inherente porque yo no puedo prestar servicios sin aire acondicionado, por ejemplo. Pongo ese caso particularmente porque le había fallado uno, que era del aeropuerto de Ezeiza, respecto del mantenimiento del aire acondicionado, y justamente ahí había dicho, el aire acondicionado no tiene nada que ver con la prestación de actividades aeroportuarias. Es beneficioso tener aire acondicionado, pero si no lo tengo, también puede funcionar el aeropuerto. Entonces, si hubiese resuelto diferente, hubiese ido a un metacriterio que es algo que no surge de la ley. Lo que surge de la ley es actividad normal específica propia del establecimiento. ¿Se entiende? Entonces, en definitiva, como no les voy a dar la solución del tema porque no existe,
pero para que sepan por dónde van las aguas, hay que analizar el caso concreto. Y analizar el caso concreto implica muchas veces ver la realidad y quedan 15 minutos. No, queda menos. Quedan 5 minutos, o sea que no lo terminamos el 30. Porque me gustaría ver algunos ejemplos concretos. Pero tiene mucho que ver con, por un lado, ver cuál es el objeto social de estas empresas que se están vinculando, pero también tiene que ver con la realidad, porque no me acuerdo si ya les dije o no, pero cuando se constituye una empresa, si ustedes pueden buscar estatuto constitutivo de una sociedad, deben tener en internet 1000 ejemplos, el objeto es tan amplio, pero tan amplio, que yo no puedo condenar por el objeto, simplemente. Es decir, si era una constructora, o era una de vigilancia, por ejemplo, y a lo mejor en el objeto puede realizar tareas inmobiliarias, ¿sí? Por alguna de seguridad no puede tener un objeto más exclusivo, pero la magnitud del objeto de cualquier sociedad es muy extenso para que no tenga que hacer una modificación de estatuto cada vez que quiera hacer algo. Entonces, la realidad es que más allá de mirar ese objeto, lo que hay que ver es lo que pasa en la práctica, como en todo en el derecho del trabajo. ¿Qué es lo que realmente hace la empresa? O qué beneficio o qué intervención puede tener para poder extender la contratación. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el Alto Palermo se condenó, en el shopping Alto Palermo, ¿no? Se condenó solidariamente a IRSA, que era la propietaria del Alto Palermo, por deudas de los empleados de determinado local de venta de ropas. Entonces uno puede decir, ¿qué tiene que ver IRSA con la venta de un suéter, con la vendedora que vendía un suéter? Y literalmente no tiene nada que ver, ¿no? Pero lo que pasaba es que en el contrato locativo, ¿no?, de IRSA al local que vendía suéteres, se había establecido un precio X por mes de valor locativo más un 5% de las ventas del local. Entonces, la Cámara interpretó que IRSA no se había desinteresado totalmente del resultado que tuviera la actividad de ese local comercial, sino que tenía un interés y que ese interés determinaba también parte del precio del alquiler de ese local, ¿entienden? Entonces el juez se agarró de esa situación que se había probado en el expediente, porque la defensa de IRSA era decir, mire, yo construyo, alquilo, no vendo suéteres. No es parte de mi ANEP la venta de suéteres, con lo cual lo que le haya pasado a la trabajadora no me hace a mí solidario por los incumplimientos de su empleador. Y el juez le dijo, sí, es verdad, los objetos son diferentes, pero tu beneficio está también vinculado porque el precio del valor locativo está asignado por un porcentaje de las ventas del local. Entonces, en ese caso, se resolvió la solidaridad de IRSA por el despido de esta trabajadora. Después, por supuesto, que variaron el contrato, modificaron la forma de determinación del precio y entonces ya no se le pudo extender la solidaridad, ¿no? Pero bueno, son y 57. Me gustaría terminar algunos casos más del artículo 30 y el 31 el martes que viene. A los que quieren leer algo para la próxima, le acabo de decir a Marco que vean temas de jornada, así el que quiere puede avanzar sobre el tema, y nosotros terminamos con este nuestro, y tal vez vemos enfermedades. Así, saben lo que tiene que leer cada uno si está muy interesado.
Bueno, espero que esta clase les haya sido más amena que las de Fuentes, porque tiene un poco más de asidero con la realidad. Les pido, sí, para el martes, léanse 29, 29 bis y 30, que no son muchos, 3 artículos, por las dudas si se les genera alguna confusión, y terminamos el tema el martes. Y el viernes, perdón, ven jornada. ¿Estamos de acuerdo? Bien, bien. Bueno, chicos, que les vaya bien. Buena semana. Buenas Gracias. noches. Adiós. Hasta luego.